Muy buenas noches, mis amados, nuevamente con ustedes, compartiendo de la palabra del Señor hoy miércoles, desde acá de nuestro querido templo de Benecer, más cerquita de los que están en Chicago, porque estamos aquí en Chicago. Pero un saludo para todos aquellos que nos están escuchando en esta noche, donde quiera que estén, allí en su casa, aquí en la ciudad o a miles de kilómetros de distancia. Gracias a Dios que nos podemos unir en espíritu, aunque distanciados, podemos unirnos en el espíritu para acercarnos al Señor y dedicar este tiempo para la reflexión en su palabra, para recordar los coros, los cantos y cantar también en casa, espero que sí. Así de que este es un tiempo de regocijo. En la noche de hoy tenemos alguien ayudándonos, la hermana Olga va a estar ayudándonos con los cantos, así de que le damos gracias desde ya a la hermana Olga Ramírez por ayudarnos aquí en los coros del miércoles. Como ustedes saben, le tocó viajar desde muy lejos para llegar hasta aquí, pero gracias a Dios que tenemos esa ayuda con la letra y con el canto. Entonces, gracias a Dios, y en esta noche todos bienvenidos, convidados para que participemos juntos de las cosas buenas que el Señor nos da a través de su palabra. Recuerde que nos estamos enfocando en el estudio de Joel, el libro de Joel. Empezamos hace 8 días con generalidades. Hoy nos vamos a enfocar específicamente en el capítulo 1. Así desde que ya tenga su Biblia preparada, su libro de coros, si lo tiene, para que nos unamos en la alabanza y nos unamos en la reflexión de la santa palabra del Señor. Así de que nuevamente bienvenidos. Sea esta la oportunidad también para recordar las necesidades de muchos, especialmente los que están quebrantados de salud, los que se están recuperando, todos ellos. Gracias al Señor no ha habido nuevos casos en nuestro medio, aunque sabemos de que afuera, en las ciudades y en otros lugares, en otras ciudades de aquí de los Estados Unidos, está otra vez aumentando el número, quizás en razón del descuido de algunos. En la China están diciendo de que otra vez hay una ola de nuevos casos, así de que las dimensiones de esto nunca las hemos podido prever. Quizás unos años más adelante podremos saber la magnitud, pero en el tiempo presente solamente lo que nos digan y lo que venga. Pero como pueblo de Dios podemos confiar en que el Señor nos ha de guardar. Recuerde la promesa de la palabra de que no nos va a dejar probar, nos va a dejar ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Y así de que confiamos en el Señor, sea que, como decía Pablo, sea que vivamos, sea que muramos, en cualquier tiempo, el nombre del Señor sea glorificado y somos del Señor. Esta es una noche para recordarlo. También quiero dar un saludo muy especial y orar por nuestros jovencitos que están terminando la escuela, que se están graduando. Mis felicitaciones. Ha sido un año como nunca. Yo creo que ninguno de nosotros previó de que el año escolar iba a terminar de esta manera, pero así terminó. Yo lo viví en carne propia también como maestro, pero aquí vamos. Pero felicitaciones a aquellos que terminaron el año escolar, los que se han graduado a diferentes niveles. Bendiciones del Señor, que el Señor ilumine su futuro y les ayude en el camino que sigue más adelante. Vamos a tener una palabra de oración por estos motivos y que el Señor nos prepare en esta noche para este tiempo para Él. Oremos. Dios de la gloria, te damos gracias, Señor, por la bendición preciosa de estar en tu presencia, de saber de que somos hijos tuyos y que, Señor, somos reafirmados en nuestra fe por tu Espíritu que nos habla a nuestro espíritu y nos reafirma de que somos hijos tuyos. Señor, acompáñanos en esta noche, que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de tu santo nombre, de que nuestras vidas sean bendecidas por la reflexión de la palabra, nuestro espíritu se goce en las alabanzas
Y Señor, ponemos delante de ti las necesidades de tu pueblo, las necesidades de los hermanos o hermanas, cualquiera que ella sea. Si es de salud, Señor, tú pongas tu mano sanadora sobre cada uno de ellos. Por aquellos que están faltos de recursos, tú haz la provisión, Señor, necesaria. Para aquellos que se están recuperando del ataque de este virus, Señor, tú los restablezcas totalmente. Por otras diversas enfermedades, rogamos, Señor. Te rogamos, oh Dios, también por nuestros jovencitos, nuestros niños terminando escuela, de que tú los ayudes, Señor, en el tiempo que sigue, que afirmes su corazón también y les ayude a entender y a poder ser flexibles en este tiempo, Señor. Saber de que son parte del pueblo tuyo también. Los encomendamos en tus manos. Rogamos tu compañía, Señor, en el resto de esta reunión, que tu bendición sea extensiva a todos aquellos que nos ven en este instante o los que nos ven después, que tu nombre sea glorificado. Te lo rogamos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. En esta noche quiero que, aprovechando el piano, aprovechando a la hermana Olguita aquí con nosotros, vamos a tener algunos coros, ya he escogido algunos de ellos, la mayoría en realidad, y vamos a empezar con el canto Bendeciré a Jehová en todo tiempo, Salmo 34. Tiene su libro de coros es el número 17. Vamos a gozarnos en él. Amén. El número 18, bendito sea Jehová la roca. Bendito sea Jehová la roca, por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Salvador, en tu palabra yo esperaré, mi confianza en ti pondré, oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Bendito sea Jehová la roca, por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Salvador, en tu palabra yo esperaré, y mi confianza en ti pondré, oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Vamos a cantar el número 27, mirad, bendecida Jehová.
Quédate, Señor. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber del agua de la vida y así saciar mi sediento corazón. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh hermano, deja
Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de glorificar su santo nombre. Gracias por que podemos cantar, gracias porque podemos hacer música. Yo creo que es un don maravilloso que el Señor nos da. Personalmente vivo muy agradecido con el Señor de poder contribuir de alguna manera también para la adoración con la música, y doy gracias por todas las personas que tienen esta capacidad de tocar instrumentos, de cantar, de participar de alguna manera en la alabanza. Así de que nos gozamos con todos ellos. Que el nombre del Señor sea glorificado. Vamos a pedir la dirección del Señor para que nos ilumine en su palabra. Señor, estamos delante de ti y continuamos, Señor, en tu presencia, y ponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento delante de ti para que la llenura de tu Espíritu, Señor, nos complete y podamos trasladar estas enseñanzas de tiempos pasados a nuestra experiencia del tiempo presente. Que nos ilumines en el estudio, Señor, de la profecía de Joel. En Cristo Jesús oramos. Amén. Habíamos comentado la semana pasada, al introducir el libro de Joel, algunas particularidades en la historia del libro de Joel. Encontramos detalles curiosos, como por ejemplo que no hay una fecha exacta, por lo menos no hay ninguna referencia que nos pueda dar una luz exacta de en qué momento fue escrito este libro o este ministerio profético llevado a cabo. Hay algunas ideas acerca de eso, pero a diferencia de muchos otros profetas del Antiguo Testamento, con Joel no se puede precisar exactamente. No se sabe tampoco con precisión el lugar en que él nació, solamente que es del reino de Judá, la parte sur, el reinado del sur o Judá, y obviamente allí envió su mensaje y predicación y ministerio profético, en Jerusalén también, pero desafortunadamente no hay datos concretos, ¿sí? Vamos a leer el capítulo 1. Vamos a leernos de la versión Reina Valera y vamos a estar haciendo algunas referencias a el texto en la versión Nueva Versión Internacional. ¿Okay? Dice así la palabra del Señor en Joel, capítulo 1, así de que sígame con su Biblia. Dice: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas como muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo lo desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de tu juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación, y los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos, labradores, gemid, viñeros,
por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera. El ganado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Versículo 13, ceñíos y lamentad sacerdotes, gemid ministros del altar, venid, dormid en silicio ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de vuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de vuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos? También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, y porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y luego consumió las praderas del desierto. Que el Señor añada bendición a la lectura de su santa palabra. Cuando miramos el capítulo 1 de Joel, podemos dividirlo en dos partes. Podemos decir que la primera parte describe esta destrucción tan tremenda que ocasionó la invasión de las langostas y todo el caos que produjo en la tierra, ¿sí? Del versículo 2 al 12 describe todo esto, pero del 13 hasta el 20, son 20 versículos, habla de cómo el pueblo de Israel está siendo llamado a arrepentirse. Hay un llamado a arrepentirse en el mensaje profético, comparando toda la situación y las consecuencias de la destrucción por las langostas. Era resultado de la conducta y del mal comportamiento del pueblo de Israel. Y cómo todo esto tiene que mover al pueblo a arrepentirse delante del Señor. Mirando la primera parte, vemos obviamente que el profeta se introduce como tradicionalmente lo hacen muchos otros profetas, ¿sí? Esta es la palabra del Señor que da a este personaje, y en este caso lo repite. Esta es la palabra del Señor que vino a Joel, que era hijo de Petuel. Recuerden que Joel significa Jehová es el Señor. Joel, hijo del Señor. Y como decíamos antes, no hay muchas referencias a su vida particular, pero el mensaje es categórico, especialmente en un tiempo en el que vino una tremenda desgracia natural al pueblo de Judá, especialmente al reino del sur, y que, como muchos desastres naturales, cambian en gran medida el carácter de toda una población, de toda una comunidad. Cuando miramos en desastres naturales en los diferentes lugares del mundo y en diferentes épocas de la historia, vemos que cuando ocurren, obviamente viene todo el drama, el dolor, la pérdida, todo esto, pero a raíz de eso se cambian muchas de las conductas y de los comportamientos de los habitantes de esa región que ha sufrido ese desastre natural. Si hablamos de
Pueden pensar en los terremotos que hubo en Haití hace unos años pasados, o el tsunami que hubo en Asia también no hace mucho tiempo. No solamente se cambia la fisonomía, el aspecto físico del área, pero también la manera como las personas tienen que acomodarse a nuevas circunstancias para vivir. Y yo creo que es importante que pensemos en estas cosas cuando estamos leyendo estos aspectos de la experiencia de Joel, en nuestra propia experiencia que estamos viviendo, porque estamos viviendo en estos momentos una época de desastre natural. Este es un desastre de la naturaleza. Y un desastre de la naturaleza más, podemos decir que es muchísimas veces en ocasiones más poderoso que cualquier arma de guerra. La guerra destruye, acaba con vidas, pero los desastres naturales vienen y es inevitable las consecuencias de aquellos que sufren esos desastres naturales. Este virus es un desastre natural y como ocurrió en los tiempos pasados, en el caso de Joel, como ocurrió con esta invasión de langostas que vino para justos e injustos, se puede pensar que es juicio de Dios. Y es también la oportunidad de Dios para examinar nuestros caminos, examinar la manera como vivimos y enmendar las situaciones que estemos haciendo y viviendo de una manera errónea. Así de que hay paralelo, hay similitud entre esta experiencia y lo que estamos viviendo en el tiempo presente. Las langostas en particular, en las experiencias que han vivido grupos diferentes, la experiencia de una invasión de langostas es terrible. ¿Sí? En estos tiempos, creo que en África está sufriendo de invasión tremenda de langostas, y la manera como se narra lo que ocurre es dramática. ¿Sí? Es una nube gigantesca de estas langostas que son de la familia de los saltamontes o de los grillos, y vienen como una nube zumbando, y el zumbido de estos miles y miles de insectos produce un sonido aterrador, y pasan sobre los sembrados, se van asentando y consumen lo que encuentran a su paso, y queda totalmente arrasado. Los plantíos en minutos, ante los ojos de aquellos que están viéndolos, desaparecen. Y esta es una multitud tremenda. Una de las plagas de Egipto, volviendo al texto bíblico, fue una invasión de langostas. ¿Sí? Y el mismo Moisés advierte que si el pueblo no se vuelve a los caminos del Señor, va a sufrir las mismas consecuencias de la langosta. Parece ser que aquí en el texto, cuando lo leemos, parece de que Joel no está anunciando, sino de que más bien está recontando. Es decir, esta invasión de langostas fue un hecho anterior, y él lo describe, y lo describe en lujo de detalles, y llama la atención a todos los que le escuchan, a los líderes. ¿Sí? Dice en la nueva versión internacional, versículo 2, oigan esto, ancianos del pueblo, todos, presten atención. ¿Sí? ¿Alguna vez ha acontecido cosa semejante? Entonces nos da la idea de que fue algo que ocurrió en el pasado, en sus tiempos, en los antepasados. Cuénteselo a su hijo, páselo de generación en generación, porque esto fue determinante. Ahora, esto fue un evento histórico. Esa invasión de langostas al pueblo de Judá fue un hecho histórico. Y si miramos el versículo 4, describe casi de una manera poética, ¿sí? Lo que dejó la oruga comió el saltón, y lo que dejó el saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado.
La idea aquí parece que se interpreta de varias maneras. Es como si hubiera sido 4 etapas diferentes de invasión de langostas, o no hay una traducción bien precisa sobre qué es aquello del saltón y del revoltón, ¿sí? Se puede pensar que son diferentes etapas en el proceso de la evolución de la langosta, desde cuando nace como larva hasta cuando ya es la langosta madura. De hecho, la versión internacional dice lo que dejaron las langostas grandes, el versículo 4, lo devoraron las langostas pequeñas, lo que dejaron las langostas pequeñas se lo comieron las larvas, y lo que dejaron las larvas se lo comieron las orugas, ¿sí? Las 4 etapas del proceso de desarrollo de la langosta, ¿sí? Otros interpretan esto como que fue 4 secuencias de invasión de langosta, una seguida de la otra, y obviamente fue aterrador, ¿sí? Y la descripción que hace Joel aquí es clara en términos de todo lo que destruye, porque piensen por un momento, si se destruyen las cosechas, obviamente eso afecta la producción de alimento, ¿sí? Y afecta a otras áreas de la vida. Pero en el versículo 6 hace como un paralelo de esas langostas a una gran nación poderosa e innumerable que los invadió con dientes de león, colmillos de leona. Aunque esta es la descripción de esa invasión de langostas, algunos intérpretes de la Biblia dicen que aquí está la parte de profecía también de Joel. Está usando esa experiencia del desastre natural de la invasión de las langostas para decir que el pueblo de Judá va a recibir también una situación parecida en términos de la invasión de pueblos vecinos. Y algunos dicen de que así fue, ¿sí? Y hay registros históricos. Pero otra vez, como no hay consistencia cuándo fue producida esta profecía, entonces cierta invasión de otros pueblos no se puede precisar si fue antes de lo que dijo Joel o antes de la invasión de las langostas, o la invasión de las langostas fue después. Entonces crea a veces cierta confusión en términos de que Joel está hablando de las langostas únicamente, o está hablando de las langostas y está profetizando una invasión de pueblos vecinos. Pero ambas posibilidades pueden ser aceptadas. Lo que sí es claro es la descripción de la situación que está ocurriendo, y empieza diciéndole, por ejemplo, a los borrachos, es decir, a los que se gustan del vino, pues si ustedes gustan del vino dulce, no va a haber tanto vino dulce y eventualmente va a desaparecer el vino. ¿Por qué? Porque la langosta se comió las vides, las uvas, y posiblemente tengan existencia para un tiempo, pero apenas no quede nada más en los lagares, en los depósitos, se les acaba el vino. Pero no solamente el vino, ¿sí? Es el trigo para el pan, la cebada, los higos, lo que era la parte alimenticia del pueblo. Si se acaban las plantas, y este es un proceso natural, si no hay pastos, entonces ¿qué le pasa a las bestias? No tienen que comer. Si no tienen que comer las bestias, no hay carne. ¿Ve? Entonces, y si no hay vegetales y no hay carne, entonces obviamente entra en un proceso de hambruna. Entonces, consecuencia de esta invasión de langostas es directamente una situación de hambruna. Y también toca las áreas espirituales, porque dice el versículo 9, las ofrendas de cereales y las libaciones no se ofrecen ya en la casa del Señor. Hacen duelo los sacerdotes, los ministros del Señor.
Y esto es interesante porque si la conexión o lo que le aseguraba al pueblo de que estaba en contacto con Dios y de que estaba en paz y en gracia con Dios, era poder llevar al templo las primicias del producto del campo, el diezmo de la producción del campo, del fruto de su trabajo. El llevarlo al templo, en el Antiguo Testamento, era el mayor símbolo de conexión con Dios. Y si no tengo nada para llevar al templo, entonces significa que estoy desconectado de Dios. Y hay aquí también, para aquellos que eran fieles, hay también una hambruna espiritual. Consecuencia de la invasión de las langostas, no solamente toda la carencia física, pero también una desconexión espiritual. Y si yo no le traigo a Dios, Dios va a estar más enojado conmigo, era supuestamente el pensar. Estamos hablando de los que eran fieles al Señor. Los que no eran fieles al Señor posiblemente ni les importaba, pero estaban a lo mejor a raíz de la hambruna, del resultado de la invasión, a lo mejor eso los estaba motivando a buscar del Señor, pero no había la manera de reconciliarse con el Señor. ¿Tiene sentido esto? Es dramático porque esta situación, este desastre natural está tocando con todas las áreas de la vida de los hijos de Judá. Y cuando pensamos en nuestros términos modernos, pensamos de que a veces situaciones extremas, desgracias naturales, pueden afectar la relación de las personas con Dios. Unos buscan más del Señor, otros se alejan más del Señor. Pero para el pueblo de Judá, esta situación era devastadora, ¿sí? Entonces, si el pueblo no tenía para conectarse con Dios, sufrían los ministros también. No solamente porque no servían de intermediarios con Dios, sino porque también ellos se veían afectados en otras maneras también, no solamente espiritual. Dice el versículo 10, los campos yacen devastados, reseca está la tierra, han sido arrasados los cereales, se ha secado el vino nuevo y se ha agotado el aceite. Sáquense también ustedes labradores, séquense, ustedes labradores, giman viñadores por el trigo y la cebada, porque se ha perdido la cosecha de los campos. La vid se marchitó, languideció la higuera, se marchitaron los granos, las palmeras, los manzanos, todos los árboles del campo, y hasta la alegría de la gente que acabó por marchitarse. La alegría de la gente acabó por marchitarse. Y ninguna situación de desastre trae felicidad. Y vemos aquí como no solamente hay infelicidad, pero también puede haber una depresión espiritual. Así de que la segunda parte del capítulo, después de mostrarnos el cuadro que se está viviendo, Joel presenta toda la destrucción que acarrea la invasión de las langostas, aprovecha para llamar al arrepentimiento a aquellos que están sufriendo. Y entonces invita a los sacerdotes, al pueblo, a volverse al Señor. Veamos lo que dice del versículo 13 al 20. ¿Sí? Dice, vístasen de duelo y giman, sacerdotes, lamentense, ministros del altar. Vengan ministros de mi Dios y pasen la noche vestidos de luto, porque la ofrenda de cereales y las libaciones han sido suspendidas en la casa de su Dios. Entonces el primer llamamiento para que inicien duelo es a los sacerdotes. Y me gustaría que nos detuviéramos un momento en esta expresión, pónganse en duelo, vístanse de duelo y giman, ¿sí? Tomen una actitud de duelo,
porque duelo implica lamentarse por el mal que se ha hecho. ¿Sí? Estar de duelo tiene que ver con afligirse, deprimirse, languidecer, apesadumbrarse. ¿Sí? Estar de duelo se menciona muchísimas veces en el Antiguo Testamento, como 40 veces. Obviamente Isaías lo menciona, Jeremías lo menciona. Y en este caso particular, ese duelo describe la reacción de los sacerdotes, especialmente consagrados, ante el infortunio que está viviendo el pueblo de Israel. ¿Sí? Llaman a duelo, a lamentación, a aflicción, a reconocer la aflicción por lo que está sufriendo el pueblo. Entonces, los sacerdotes y los ministros de Dios son los primeros llamados a lamentarse, pero también empezar ese proceso de cambio en la vida de ellos, para que se dé también en la vida de aquellos que ministran. Entréguense al ayuno, dice el versículo 14, entréguense al ayuno, convoquen a una asamblea solemne, reúnan a los ancianos del pueblo en la casa del Señor su Dios, reúnan a todos los habitantes del país y clamen al Señor. Entonces, en esta desgracia natural, está mostrándonos Joel la importancia que tiene la acción de aquellos que ministran la palabra del Señor. Y no es haciendo grandes manifestaciones, pero es buscando del Señor, sirviendo de instrumentos facilitadores del proceso de reencuentro con el Señor. En estos tiempos, en nuestra sociedad y aquí en este país en particular, no solamente estamos viviendo la situación del coronavirus, pero en estos días hemos visto desatadas las fuerzas de toda oposición y de la violencia y del abuso y de la represión. Y el país se encuentra tremendamente dividido, polarizado. Y yo creo que el mensaje de Joel es importante, que nos haga mirar a nosotros como cristianos, no solamente a los pastores, no solamente a los ministros, sino a todo el creyente, porque recuerden que parte de nuestra creencia, de la sana doctrina, es el sacerdocio de los creyentes. Es decir, cada uno que cree en el Señor es un ministro del Señor y debe ser facilitador del proceso de vivencia del Evangelio en otros. Entonces los cristianos, unidos en el cristianismo, no importando el color, no importando la raza y la procedencia, la unidad nos la tiene que dar nuestra fe, en lo que creemos y en lo que esperamos. Ese tiene que ser un elemento de unión. Porque blancos, negros, amarillos, café, creemos en el mismo Cristo. Tenemos la misma escritura. Y esta fe tiene que ser un instrumento de unión. Así de que, como dice aquí Joel, convoquen a asamblea en las gran congregaciones, inviten a hacer iglesia. Porque en el seno de la iglesia tienen que desaparecer todas esas barreras. Eso es lo que nos plantea. Desafortunadamente, no lo vemos así en muchas instancias. La iglesia misma se encarga de segregar. La iglesia misma se encarga de separar. La iglesia misma se encarga de crear esos prejuicios y esas separaciones. Pero está pidiéndonos que como iglesia llamemos al pueblo al arrepentimiento, que sintamos dolor por el mal hecho. Eso es arrepentimiento, ¿sí? Sentir dolor por el mal que se ha producido. Y no solamente sentir dolor por el mal que se ha producido, pero sentir el deseo de cambiar de actitud, cambiar mi manera de actuar, mi manera de pensar.
Y como iglesia y como cristianos, necesitamos revisar la manera como actuamos, la manera como nos interactuamos con otros. Y que sea la presencia de Cristo, de su Santo Espíritu en medio de nosotros, que nos mueva a la unidad que necesitamos en este tiempo más que nunca. Así de que en esa dirección, el mensaje de Joel es crítico y claro para nosotros. Tenemos que intervenir, ¿sí? Todos aquellos que se consideren ministros del Señor. Y dice, ay de aquel día, el día del Señor que ya se aproxima, vendrá como devastación de parte del Dios Todopoderoso. Entonces, recuerden todo lo que mencionó de la invasión de las langostas. Así puede suceder también con otro pueblo que quiera invadirlos y vivir las mismas situaciones de extremas de deterioramiento espiritual que se vivió en los tiempos de la invasión de las langostas. Viene el Señor, ¿sí? Y aquí repite parte de eso que sucedió. Dice, se nos arrebató el alimento ante nuestros propios ojos y la alegría y el regocijo de la casa de nuestro Dios. Eso nos pasó, la semilla se pudrió a pesar de haber sido cultivada. Los silos están en ruinas y los graneros derribados, porque la cosecha se perdió. ¿Cómo brama la naturaleza? Vagan sin rumbo las vacas porque no tienen donde pastar. Y sufren también las ovejas. Retomo otra vez la descripción de la situación tan tremenda que se vivió por la invasión de las langostas y consecuencia de eso. Para repetir de que estamos desposeídos. ¿Sí? El pueblo está desposeído de todo lo que eran sus bienes. No hay mucha esperanza, pero ya empieza con los sacerdotes, con los ministros del altar, a convocar asamblea delante de Dios. Y el versículo 19 y 20 nos hablan a todos nosotros, ¿sí? A ti clamo, Señor, porque el fuego ha devorado los pastizales de la estepa. Las llamas han consumido todos los árboles silvestres. Esta es la otra parte de la devastación, ¿sí? Cuando todo el campo queda arrasado y desértico, todo seco, es fácil presa del fuego. Y parece que esto sucedió también acá. Pero el fuego nos hace pensar en el acto purificador de Dios. Nuestra vida es probada como por fuego. Nuestra fe es probada como por fuego. Y así como el oro necesita ser puesto en el fuego para poder separar las impurezas, así nuestra experiencia de vida en el Señor necesita también el ser pasada por el fuego del Señor. Que pueda limar, que pueda sacar las impurezas de nuestra experiencia de vida. Dice, aún los animales del campo te buscan con ansias. La naturaleza misma nos está enseñando a buscar del Creador por todo lo que ha pasado. Entonces, pensemos en esos dos aspectos, el tremendo cuadro devastador de la invasión de las langostas en este capítulo 1 de Joel y el llamamiento que nos hace al arrepentimiento. Especialmente porque todo esto que ocurre en una época de sequedad espiritual del pueblo de Judá. Le está hablando al reinado del sur otra vez, a Judá. Situaciones como la que estamos viviendo nosotros en el tiempo presente. Recuerden, mis hermanos, es situación para reflexionar, es situación para pensar cómo estoy viviendo,
si realmente estoy viviendo de acuerdo a la voluntad del Señor, si lo honro con mis palabras, con mis sanciones, con mi testimonio. Y mucho de lo que yo vivo y de lo que tú vives es consecuencia de tus mismos actos. Cuando estos actos son para glorificar a Dios, vas a ver bendición. Cuando vives a tu manera y te olvidas de glorificar a Dios, vienen las consecuencias negativas de esos actos también. Esa es la dinámica de la vida, esa es la dinámica de la vida cristiana. ¿Sí? No erréis, ¿sí? decía el Señor. ¿Sí? Y dice aún, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No podemos obtener cosas buenas cuando empezamos mal. Pero si buscamos del Señor, si nuestro diario caminar, nuestro diario vivir, nuestra experiencia de relación con las personas es de justicia, es de paz, de buscar la paz, la armonía, de actuar en justicia, tiene que haber bendición para todos. Entonces, aprestémonos a estudiar el resto de este libro. Como les decía, es corto, son 3 capítulos únicamente. Y en este capítulo 1 nos habla de un llamamiento al arrepentimiento, como pueblo, como congregación, como institución. Quiero dejar con ustedes especialmente ciertas verdades de acción, como lo menciona los comentarios de la Biblia Plenitud, especialmente cerca del versículo 13, dice el versículo 13 en la versión Reina Valera: ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa vuestro Dios la ofrenda de libación. Sí. Dice, nos hace comprender que el pecado del pueblo es serio para Dios y demanda arrepentimiento y pesar verdadero por parte de los líderes espirituales. Es una lección que tomamos de allí. Y en el versículo 14, donde dice, proclamad ayuno, convocada asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová nuestro Dios, y clamad a Jehová, nos enseña que como iglesia debemos arrepentirnos también colectivamente. Porque a veces como iglesia, como congregación, tenemos ciertos vicios que tenemos que corregir. A veces a nivel denominacional tenemos ciertas áreas que tenemos que reexaminar, que no son gratas a los ojos de Dios. En Joel invita y proclama a que los ministros convoquen asamblea general y ayuno general para identificar el pecado y orar por la restauración del pueblo. Nosotros somos llamados a orar también por la restauración de la iglesia. Así de que donde quiera que esté, esta es una tarea que podemos cumplir. Vamos a orar por la iglesia. Vamos a interceder para que nuestra iglesia se mantenga firme aún en estas situaciones de desgracia natural. Que seamos prudentes, que seamos cautos, que honremos al Señor con nuestra actitud y nuestro testimonio, especialmente ahora que estamos más tiempo en casa. El mensaje de Joel es un mensaje para la iglesia, para el pueblo de Dios, pero obviamente la conducta del pueblo de Dios como un todo depende de nuestra conducta y acción como individuos. Y el llamamiento como individuos es que nosotros estemos buscando del Señor, poner los ojos en el Señor. Que el Señor les bendiga en esta noche.
Amén. Vamos a orar. Dios de la gloria, te damos gracias nuevamente por tu palabra, gracias por lo que nos enseña y Señor, pedimos tu dirección y cuidado en el resto de esta semana, haz la provisión necesaria a cada uno y que tu nombre sea glorificado ahora y siempre. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.